gozo que vamos a recibir, Señor, tu mensaje que nos traes el día de hoy, Señor. Gracias porque tú eres el único que pone el querer como el hacer. Gracias por mis hermanos. Se pudieron haber quedado hoy dormidos, Señor, mas sin embargo están aquí. Te pido que los bendigas, los protejas, Señor, y nos ayudes a cada uno de nosotros a mantenernos firmes, a saber quiénes somos en ti, Cristo Jesús. Que tu palabra, Señor, hoy quede penetrada, no solamente en la mente, sino también en nuestra alma, en nuestro corazón, Señor, para que podamos caminar en ella, podamos hacer una práctica de ella, Señor, y saber lo más importante, quién eres tú, Dios. Bendecimos tu mensaje. Gracias te doy, Señor, por habérmelo dado. Ahora, Señor, te pido que mis hermanos lo reciban. En tu nombre, Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Bueno, queridos y amados hermanos, ¿están listos para recibir palabra hoy? Amén. Gloria a Dios. Y en realidad la palabra de hoy está basada en Efesios, del libro de Efesios capítulo 1. Y este es un libro que Pablo lo escribió mientras estaba en la cárcel a esta iglesia de Efesios. Así es que los que no trajeron la espada, me buscan una Biblia por ahí porque quiero que estén conmigo, ¿ok? Porque vamos a estarlo leyendo juntos. En cada banca hay Biblias. Yo quiero que ustedes no se pierdan este mensaje porque yo sé que algunos no nos concentramos y mi oración es que nuestra mente se concentre aquí y que no esté afuera, ni esté en el teléfono, ni esté, ¿verdad?, en otras cosas, sino que enfocados en la palabra de Dios. Así que si tú no trajiste una Biblia, ahí hay Biblias en las bancas, coge una y abre el libro de Efesios en capítulo 1. Y vamos a estar, y déjame decirte que este tema nos conviene, es conveniente para todos. Y lo he titulado, de acuerdo con este pasaje, la identidad que tenemos en Cristo Jesús. Pero antes de leer el pasaje de Efesios 1, quiero explicarles la definición de lo que es identidad. Se habla mucho de lo que es identidad. Estamos en una crisis de identidad, especialmente con las nuevas generaciones, ¿verdad?, que están viniendo. Ahora, mira lo que dice según el diccionario. La identidad personal es un conjunto de características propias de una persona y la concepción, o sea, cómo tú te ves, que tiene de sí misma en relación al resto de otras personas. La identidad personal es individual, dinámica y abarca diferentes dimensiones de cada persona. O sea que a veces basamos nuestra identidad no solamente en cómo nos vemos, cómo nos vestimos, sino incluso de acuerdo al mundo, clasifica la identidad de una persona, incluso de qué país es, de qué raza es, qué colegio tiene, qué grado de escuela tiene, quiénes son sus padres, tienen dinero. Imagínense que algunos países hasta identifican a las personas por estatus. Estatus 1, estatus 2, estatus 3, hasta llega hasta el 6 en el país de Colombia, creo, si no me equivoco. Y el 6 es el más alto y va dependiendo, esos estatus van dependiendo de lo que tienes, de las posesiones, a qué colegio vas, en qué neighborhood o en qué barrio vives. Y va dependiendo de todo eso y van clasificando esos estatus. Y eso es a nivel, ¿verdad?, acuerdo con el mundo. Pero hoy, ¿verdad?, vamos a aprender algo más interesante. Nuestra verdadera identidad no proviene, fíjate, de cómo yo luzco, de dónde soy, quiénes son mis padres, ni si tengo un PhD o un doctorado o un colegio, ¿verdad?, un grado de colegio alto, porque para Dios no hay distinciones. Ahora, la verdadera identidad no proviene de nada de eso, y no es que eso sea malo. Eso nos ayuda a vivir una vida estable aquí en la tierra, ¿verdad?
Pero eso no quiere decir que Dios va a ver por menos a alguien que no sabe leer por alguien que tiene un título de doctorado. De ninguna manera, ¿verdad? Dios no hace ninguna distinción, ni ve tu identidad basado en el grado escolar que tengas. Tu identidad es saber quién tú eres en Cristo. Y se los digo, es muy triste, hermanos, y hay muchas personas que tienen un grado de escuela muy alto. Sin embargo, ellos no saben qué propósito tienen en la vida. No saben para qué estoy yo aquí en la tierra. O fui un accidente. De acuerdo a Darwin, en la escuela se nos enseñó, no sé si ustedes se acuerdan, pero cuando yo estudié en la escuela de ciencias naturales o de estudios, creo que fue en la materia, te enseñaron que el hombre venía del mono y se ponían unos dibujos encurvados y que después iba evolucionando y que después iba hasta que el hombre se puso recto. No entiendo por qué no sigue evolucionando, ¿no? Pero esa fue una teoría, la teoría de Darwin, ¿verdad? Que no es basada en la Biblia, es basada en libros humanos. Y eso nos enseñaron en la escuela. Y así muchas veces todavía hay personas que tienen su identidad basado en una teología errónea. Hoy Efesios, el libro de Efesios nos enseña quién realmente somos y para qué somos y los beneficios que tenemos cuando tenemos a Cristo, ¿verdad? Y para ahí vamos. Fíjate que cuando estábamos en el mundo teníamos una identidad perdida, porque la verdadera identidad, y no tienen que ir ahí, está en todo comenzó en Génesis 1:27, perdón. En Génesis 1:27 dice que Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza los creó. Y fíjate que después les dijo, enseñorense de todo lo que hay en la tierra, de los peces, de las aves. El diseño divino comienza ahí, hermanos, y lo hemos distorsionado. Dios creó un hombre y una mujer, y dice que los hizo a imagen de Dios, los creó. Ese era el diseño original de nosotros. Cuando vino la caída en Génesis 3:20, ahí se fregó todo, ahí se dañó todo. Prácticamente el hombre le entregó la identidad al enemigo, que es Satanás. El enemigo de tu alma se llama Satanás. ¿Qué pasó en esa caída? El hombre perdió su identidad, se la entregó al enemigo. Cuando Cristo vino, ahí cambió todo, hermanos. Cristo nos ofrece una identidad en Él solamente, porque fuera de Cristo no hay nada. No podemos, aunque tengamos déjame decirte que aunque tengamos un PhD, aunque tengamos un doctorado, vayamos al college, pero si no tenemos a Cristo, hermanos, eso es temporario. Cuando te mueres, el título queda. Eso te va a ayudar aquí en la tierra tal vez a pagar los biles, pero nosotros somos más que eso. La identidad es más profunda que eso. La hemos tratado de buscar en los psicólogos, que no es malo buscar una psicoterapia si estás, pero déjame decirte que la raíz del problema no se va a resolver ahí. La raíz del problema viene del pecado y de saber quiénes somos y qué necesitamos. Y es por eso, ¿verdad?, que dice en Efesios 2, dice que antes de venir a Cristo, nosotros dice que la Biblia dice que éramos hijos de ira, hacíamos la voluntad de la carne, hijos de desobediencia. Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, mira cómo andábamos, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia,
entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, de los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturalezas hijos de ira. Wow, por eso explotábamos rápido. Ese era lo que éramos antes, hermano. ¿Antes de quién? De que cuando Cristo vino a tu vida lo cambió todo. Cuando tú le permites a Cristo que entre en tu vida, pasa algo, una metamorfosis. ¿Tú sabes lo que es una metamorfosis? No sé si han visto las mariposas. Primero son gusanitos. Después pasa una metamorfosis con ellas y se convierten en ese hermoso animal de colores que vuela, ¿verdad? Eso es una metamorfosis, una transformación, ¿verdad? Y eso es lo que Cristo promete para nosotros. Y este libro de Efesios, hermanos, yo se los recomiendo. Si quieres saber quién tú eres en Cristo, lee este libro completito, porque te va a definir como persona, te va a decir la esencia que tú eres y te va a decir tu diseño con que Dios te creó. Y cuando yo lo leí, cambió mi vida por completo, porque ya no me sentía menos ni mejor que nadie. Y me enseñó a tener una identidad saludable. Porque hay un problema, hermanos, cuando nosotros empezamos a ver todo lo que Cristo ofrece para nosotros. Cuando Dios te da un puesto de liderazgo, cuando alcanzas un nivel alto económicamente, se te puede subir el ego. Entonces esa identidad se tuerce también y se vuelve una identidad torcida. Porque tú y yo no somos mejor que nadie, simplemente somos especiales y únicos. Nadie tiene tus huellas digitales porque eres una criatura única y así te ve Dios con un diseño único, ¿verdad? Él rompió el molde, dicen por ahí, cuando te hizo a ti. Vamos a estar en Efesios 1 y vamos a prever la primera característica que tenemos. Y mi oración es que hoy no salgamos iguales de aquí, hermanos. Que vayas con esa frente levantada, sabiendo que Dios te ha hecho con un propósito en esta vida. Que no estás porque eres un accidente de mamá y papá. Eres aquí porque Dios sopló vida en ti. Y Dios es el único que da y quita la vida. Vamos a ver la primera característica según Efesios 1:3. Vamos a estar en el 1. El 3 dice, primera característica, somos bendecidos. Mira lo que dice el 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Dice que nos va a bendecir. ¿Qué verbo usa ahí el escritor? Nos bendijo, pastor. Dice que Él ya nos bendijo con toda bendición espiritual. Con toda bendición espiritual. ¿De dónde vienen las bendiciones, hermanos? De los lugares celestiales aquí. De allá arriba, de lo alto. La bendición no viene de aquí, hermanos. Si Dios te ha dado gracia y favor en el trabajo que tienes, dale gracias a Él. Porque dice que las bendiciones están allá en lugares celestiales. Amén. Si Dios te ha dado un techo donde estarte, temporal aquí, by the way, por cierto, es un temporal lo que tenemos. Acuérdense, yo quiero que se vayan siempre con esto. Es temporario. Todo lo que Dios te da aquí es temporario. Pero todo lo que tienes son bendiciones de Dios. Y dice que están allá guardadas y son celestiales, están ya destinadas para ti, específicamente. Nunca envidies a nadie por lo que tiene, porque esas bendiciones están predestinadas y destinadas y son diferentes para cada persona y dependiendo también, ¿verdad?, de nuestro esfuerzo aquí en la tierra. Si quieres ir a estudiar, por supuesto vas a tener un diploma, ¿verdad? Si quieres trabajar, por supuesto vas a tener un salario. Hay que esforzarse.
Y vamos a entrar más allá, más al fondo con eso. Tienen claro, somos bendecidos, ¿verdad? Vamos a ver otra característica de lo que Dios dice que somos. Y es, somos santos, tenemos una posición de santidad. Vamos a ver el 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Él te hizo santo porque te estás portando bien, dice. Fíjate que no dice eso. Dice que Él te escogió antes de la fundación del mundo para que fueras santo y sin mancha. Y aquí quiero tener mucho cuidado porque yo le hice esta pregunta a mi esposo esta mañana. ¿Cómo podemos decir que somos santos y sin mancha si sabemos que estamos en un cuerpo corruptible y que somos tan imperfectos? Ese concepto ahí de sin mancha, acuérdense que en el Antiguo Testamento, para el perdón de pecados, había que traer un corderito perfecto y sin mancha, decía. De ahí viene ese concepto, sin mancha. El Cordero perfecto que pagó nuestros pecados se llama Jesucristo. Amén. Por lo tanto, cuando tú estás, por eso siempre dice, cuando estamos en Él, en Cristo, Él nos ve ya santos y sin mancha. Amén. Es un pago que Él hizo, no porque tú te lo dice la Biblia en Isaías, que todas nuestras obras son como trapos de inmundicia delante de Dios. Si tú crees que por obras vas a salvarte, es imposible. Los estándares de Dios, hermanos, son tan altos que es imposible que en tu esfuerzo puedas ser santo y sin mancha. Imposible. Fíjate que dice Dios que si tú miras una mujer con deseos, ya pecaste con ella en el corazón. Dice la palabra de Dios que si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela. Los estándares de Dios son demasiado altos. En otras palabras, lo que Cristo quiso decirnos, hermanos, es que sin Él no podemos tener esta identidad. Sin Cristo tú no puedes tener identidad, al menos no una identidad sana. Esa es la santidad, apartados para Cristo, somos de Él. La tercera característica dice, somos hijos, nos ha declarado hijos de Él. Eso está en el verso 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos por medio de Jesucristo, según el puro efecto de su voluntad. Nos adoptó a través de ¿quién dice? Fíjate que si tú pones atención, todos estos versos dice que es a través de Cristo. A través de Cristo eres santo, a través de Cristo sos bendecido, a través de Cristo eres hijo de Dios. Tú sabes que cuando no somos de Cristo, somos creación de Dios, pero no eres hijo legítimo de Dios. Y esa es una gran diferencia, hermano, porque hay gente que me ha dicho a mí, ay, si todos somos hijos de Dios, porque a todos nos creó Dios. Pero hay una diferencia. Porque cuando el hombre pecó, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Cuando vino Cristo y tú lo entregaste, tú lo creíste como Dios y Salvador, como único Dios, no a través de otro medio, hermanos. Porque ahí hay un detalle, creemos que también podemos entrar a Cristo por otros medios. No es por obras para que nadie se vanaglorie, dice. No es por religión, porque obviamente a Cristo no le gustó los religiosos. Es solamente por fe en Él, por fe en Cristo Jesús, que vamos a obtener todo eso. Amén.
La característica, ¿verdad?, de ser hijos, porque Él nos adoptó. Cuando hay una adopción, hermanos, legal, ese hijo tiene todo el derecho que tiene un hijo biológico. Todo derecho. Ahorita tuvimos una adopción en el centro donde trabajo y es increíble la cantidad de papeles que se tienen que firmar. La madre prácticamente le está dando toda la legalidad, toda la paternidad y la maternidad a esta pareja para que ellos cuiden y hagan de ese bebé lo que ellos tienen que hacer. Pero ese bebé, juntamente con ese papeleo legal, están adquiriendo todo lo que es de esa pareja, va a ser de él. Y vamos a ver, porque Dios nos da más beneficios. Dios nos hace hijos, somos hijos legítimos. Cuando tú sabes que tú eres un hijo de Dios y no un accidente, tú empiezas a verte diferente. ¿Tú te imaginas saber que tú eres el hijo del gran yo soy? Amén. Del que creó el universo, del que le dijo al hombre, enseñoréense de todo, porque todo es de ustedes. Todo es de ustedes lo que hay en la tierra. Esa fue la herencia original y el diseño que Dios le dejó al hombre. Cristo lo recuperó y le damos gloria a Dios por eso, ¿verdad? Nunca te sientas bastardo o ilegítimo, porque somos hijos legítimos de Dios, ¿verdad? Y alcanzamos todos los beneficios por eso, ¿verdad? Vamos a ver la otra característica y es aceptación. Está en el verso 6. Para alabanza, fíjate por la razón por la que Dios nos da todos estos beneficios. Dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Por qué Dios quiso incluir ¿Por qué Pablo quiso incluir a ser aceptados en el amado? Porque a veces, hermanos, hay padres que no aceptan sus hijos, que no aman sus hijos. Y Dios dice, aparte que los estoy haciendo mis hijos, yo los acepto. Son aceptados. Así como tú eres, Dios te ama. Dios te quiere. Así. Dice que Él nos hizo para su gloria y su honra, para alabar su nombre. Cada vez que el espíritu de rechazo venga a tu vida, hermanos, acuérdate que aunque esa persona o en ese lugar te rechazaron, Dios te dice que eres aceptado. Eso me lo tuve que aprender mucho en mi vida personal y declarar siempre con mi boca, ¿verdad?, que Jesús me acepta, que Jesús me ama como hija, que cuando una persona me rechaza, no me debe de mover por emoción o no debe de afectar mi autoestima. Porque ¿qué es lo que pasa? Cuando tú no sabes quién eres en Cristo, si alguien te rechaza, ¿qué es lo primero que va a afectar? Tu estima. Y te vas a sentir chiquito, te vas a sentir menos, te vas a sentir something's wrong with me, algo está mal conmigo, porque esta persona me rechaza si está supuestamente a amarme. Pero Dios te dice, ustedes son aceptados por mí. No solamente te di la paternidad de hijo, yo te acepté, te bendecí, te bendije y también te predestiné. Nos escogió aún antes que naciéramos, hermanos. La aceptación es muy importante. Fíjate que la palabra acepto quiere decir favorecido, quiere decir que eres lleno de gracia. ¿Se acuerdan cuando el ángel se le presentó a María y le dijo, favorecida eres, mujer, entre todas las mujeres, y bendita eres de gracia? Ahora nos dice Él a nosotros, cuando nos dice en Efesios, son aceptos. La palabra acepto quiere decir favorecido.
mujer, hombre, eres favorecido, eres lleno de gracia. Qué beneficio más grande, hermanos. Nadie te puede tocar cuando estás bien aferrado a la palabra de Dios y cuando caminas en la palabra. Por eso es tan importante leerla, porque así nadie va a venir a afectar tu personalidad ni tu autoestima, ¿verdad? Ni te vas a sentir menos que nadie. Vamos a ver otro beneficio, la redención, y está en el verso 7. Redención y perdón, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, según las riquezas de su gracia, según las riquezas de su gracia. Como el norte es separado del este, así yo perdoné sus pecados y no me acuerdo de ellos no más. ¡Wow! Redención. Vamos a ver qué quiere decir la palabra redención. Redención se aplica al pago de un precio por la libertad que se compra, o sea, es pagar por un rescate, liberar al recibir este rescate. Cuando alguien, ¿verdad?, toma a alguien y pide rescate, ¿cómo se llama eso? Cuando secuestran a alguien y piden un rescate, y entonces tú pagaste por ese rescate, entonces ya sueltan a esa persona, ¿verdad? En el mejor de los casos, hablando. Fue lo mismo que hizo Jesús. Tú y yo éramos culpables, porque, como dice que éramos en Efesios 2, hijos de ¿qué? De desobediencia, hijos de ira, y estábamos envueltos, dice, en cosas oscuras, en espíritus oscuros. Así dice la Biblia que éramos. ¿Y qué hizo Cristo? Mira qué lindo Cristo. Cristo pagó un rescate por tu alma cuando estaba nuestra alma envuelta en delitos y pecados. A Él no le importó. Dice que por según sus riquezas de su gracia, dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Amén. Son su riqueza. Cuando dice sus riquezas, hermanos, ¿qué quiere decir? Que son infinitas. Y solamente se paga ese rescate por el sacrificio que Él hizo, por su gracia, ¿verdad? Lo recibimos. No es una redención o un perdón pequeño ganado por Jesús en la cruz. Al contrario, es un sacrificio inmenso que no tiene precio. Y esto nos tiene que dar a entender, hermanos, que nosotros tenemos dueño. Satanás no es tu dueño. Este mundo no es tu dueño. Es más, tú no eres dueño de ti. Decía Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y así tenemos que andar, ¿verdad? Cuando vienen esas tormentas de la vida, que a veces no sabemos cómo hacer, recordemos esto. Señor, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Que sea tú, Cristo, dándome fuerzas, manteniéndome fuerte en este momento en la casa, cuando vienen esas tormentas a nuestro hogar, ¿verdad? A nuestro matrimonio, a nuestra familia, en el trabajo. A veces, mantenerse fuerte sabiendo que ya Cristo pagó un rescate y que nos va a sacar de ese hoyo en que estamos metidos. ¿Qué tienes que hacer, hermano? ¿Qué tienes que hacer para recibir este rescate? Dice que de acuerdo a según sus riquezas de su gracia. Lo único que tienes que hacer es recibir su gracia, arrepentirte y reconocer que necesitas un Salvador, ¿verdad? Y que ese Salvador se llama Jesús. A través de Él dice su palabra. Y esta es una de mis favoritas. Como hijo, ¿verdad? También la recibimos. Y es la herencia. Vamos al verso 11 a ver lo que dice de la herencia que tenemos. Dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Acuérdate que tú no te salvaste a ti mismo. Jesús te llamó.
Jesús tuvo misericordia de ti. No tiene nada que ver con nosotros, porque a veces nos creemos muy, pero mejor que otros, y no tiene nada que ver con lo que tú hayas hecho. Es por el puro, dice, ahí en el 11, vamos a leer al final que dice, al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. So ha sido su voluntad que tú y yo seamos herederos. Dice en él, otra vez, en él, en Cristo, asimismo tuvimos herencia. Para todos nosotros los creyentes, Jesús no es un juez, sino aquel en quien tenemos una herencia. Razones de la elección no residen en ti, residen en Él, dice, no en nosotros. Y esto es gratis. Esta herencia, hermanos, no te la has ganado. Cuando tú recibes una herencia, no sé cuántos de aquí han recibido una herencia. Yo también recibí esa herencia. Voy a dar este testimonio aquí. Cuando yo me casé con Rances, he was broke. Estaba como sin nada, pues con deuda nada más. Y yo me acuerdo que su papá había fallecido unos 2 años maybe antes, o 1 año, no sé. Y en Nicaragua, acuérdense, la guerra les robó todo lo que tenían. Lo único que les quedó fue una casa, me imagino, bonita que tenían, ¿verdad? Y dice mi suegra, voy a vender esa casa y les voy a dar la herencia a mis hijos. Y yo me acuerdo que nosotros recibimos, no sé si fueron $10,000 o $12,000 por ahí. Pero yo digo, qué rico se siente recibir una herencia de la nada. Que tú no has trabajado. Fue una bendición para nosotros porque estábamos comenzando como matrimonio. No teníamos trabajo, por supuesto, y gracias a Dios, ¿verdad? Teníamos como pagar biles, pero fue un extra dinero que nos sirvió mucho para hacer una diligencia que teníamos que hacer legal, ¿verdad? Resolver algo legal. Y yo digo, qué rico. Cuando yo leí esto, que nosotros heredamos algo gratis sin haber hecho nada, es que rico se siente, hermanos, recibir una herencia. Y como hijos de Dios, Dios nos ha dado la herencia, que es la herencia no solamente aquí en la tierra, sino allá en el cielo, ¿verdad? Una herencia eterna que no se la come, dice, no se la comen los gusanos, ni se la roban los ladrones, dice. Es una herencia incorruptible, así lo describe la Biblia. Pero Él nos da herencia aquí en la tierra. Tenemos un ejemplo en la Biblia de un hijo, ¿verdad? Que pidió la herencia a su padre. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? El hijo pródigo pidió la herencia a su padre y le dijo, dame mi parte, papá, porque yo ya la quiero y quiero disfrutarla. Y le dice papá, ok, ahí está, agarra. Acuérdense, el papá tiene, como hijo legítimo, tiene derecho a lo que es del padre. El padre le dio la herencia y dice que se fue y la despilfarró y la gastó toda en mujeres, en vino, en alcohol, en todas las sinvergüenzadas habidas y por haber. Y dice que un día se encontró así, sin nada, comiendo con los cerdos. Dice, estaba cuidando unos cerdos, no tenía ni que comer y tuve que comer la comida de los cerdos. Y así llega uno, hermano, cuando despilfarra lo que Dios te da. Y entonces dice que dijo, o cuando no valoras lo que Dios te da también. El hijo pródigo es un ejemplo tan lindo de la herencia y del amor del padre. Pero no nos vamos a enfocar en ese hijo que desgastó ese dinero totalmente. Dice que cuando él estaba en la ruina, comiendo con los cerdos, se recordó que todavía tenía a su padre. Y dijo, pero ¿qué yo hago aquí de bobo? Cuando mi padre, allá hasta los jornaleros viven como reyes, comiendo rico, ¿verdad? Voy a ir y voy a trabajar para mi padre. Y dice que su padre lo vio de lejos a ese muchacho y se regocijó tanto y dijo, tráiganme el anillo y la ropa que lo vamos a vestir. Mi hijo estaba perdido y ahora regresó. Y dice que le ordenó a sus criados que mataran el mejor becerro, que había pare ese día en la casa, porque el hijo que había gastado toda la herencia había regresado.
Pero quiero que nos enfoquemos en el otro hijo. ¿Qué pasó con el hermano de este muchacho? ¿Qué está pasando aquí? Dijo, ¿por qué hay tanto alboroto? Y ya le dijeron, es que vino el que andaba perdido y le van a hacer una fiesta, le van a matar un becerro. Y dijo él, pero ¿qué cosa es esto? Dice, si yo, que he estado aquí, a mí no me han matado un becerro, y este que viene de sinvergüenza, viene ahí, yo me imagino que venía arrepentido, venía todo humillado, todo sucio, asqueroso, ¿verdad? Con olor a cerdo. Yo me pongo a pensar en la identidad del otro muchacho. Él se puso celoso. Él se puso celoso porque dijo, ¿cómo es posible que mi padre le vaya a matar un becerro a este, que se ha gastado todo el día, y yo que he estado trabajando aquí a la par de él y le he estado ayudando y me he portado bien porque soy un santito? Mira, a mí no me hace nada. Pero me encanta la respuesta del padre. Cuando este muchacho le reclamó, obviamente ahí estaba celoso él, ¿verdad? Su padre solo le dijo, tú no has matado becerro porque no te ha dado la gana. Tú no has hecho pario, no has hecho fiesta porque no has querido. No te das cuenta que todo lo que yo tengo es tuyo. No te das cuenta que lo que yo tengo te pertenece a ti. Oye, nosotros tenemos a Papá Dios, que es el dueño del universo, el dueño de los cielos, de la tierra, dice, y de todo lo que hay en ella. Dice la Biblia, si tú permaneces en mí, yo permaneceré en ti, dice en Juan 15. Dice, y después de eso, pídeme lo que tú quieras, y yo te lo daré, de acuerdo a mi voluntad. Dios no quiere nada malo para nosotros. Cuando tú sabes que tú has sido comprado con ese precio y perteneces al Altísimo, tú sabes que aunque venga la prueba dura, el diablo no te puede tocar sin el permiso de Dios. Fíjate que a veces los que le abrimos puertas al diablo somos nosotros. Pero en realidad el diablo no tiene ninguna autoridad sobre ti, a menos que tú se la des. Y el perfecto ejemplo es Job. El diablo le tuvo que pedir permiso a Dios para tocar a Job. Y esa es mi esperanza cuando vienen las dificultades en la vida. Yo digo, Señor, ¿qué está pasando? Si te estoy siguiendo, estoy sirviendo, estoy trabajando para el reino. Y me acuerdo que Él es mi papá. Y la Biblia dice que yo soy amada, que yo soy aceptada. Y que el diablo no me puede tocar porque yo tengo un dueño. Y el demonio no es más poderoso que Dios. Y aunque le pida permiso a Dios y Él se la dé, es una prueba temporaria que va a pasar. Y que no te va a tumbar si tú permaneces arraigado en Él. Si sabes la identidad que tienes en Cristo, eso no te va a sacudir como las olas del mar. No te va a tumbar. Y eso es lo que hay que recordar, nuestra herencia en Cristo. Él es Papá Dios y Él quiere lo mejor para ti. Acuérdate siempre de eso. Y viene uno de los más importantes, y yo diría el más importante de todos, y es que Él nos ha dado el sello del Espíritu Santo. En versos 13 lo dice, 13 y 14. Y dice así, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación. Fíjate que primero dice que tú has oído el evangelio, habiendo oído el mensaje de salvación. Ahí está un buen punto. Y habiendo ¿qué? Creído en Él, fuiste sellados, dice. Fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El 14 dice que es las arras
de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Para qué? Para alabanza de su gloria. Para alabanza, eso es lo que a mí me toca. Todo es para alabarlo a Él, para glorificarlo a Él, para exaltarlo a Él. Estamos en esta tierra para adorarlo, para servirle a Él, y después todo vendrá por añadidura. Pero aquí dice que tú fuiste sellado. Hemos sido sellados. Una vez alguien a ustedes les predicó el evangelio, les explicó lo que es la salvación, y tomaron una decisión de creer. Porque déjame decirte que hay que hacer nuestra parte también. La salvación Él la pagó con un precio caro, ya lo vimos. Pero hay una parte que hacer. Es creer y seguirlo y mantenerse. Amén. Es cuando, a mí me encantan los americanos, porque los americanos, los que son, ¿verdad?, centrados y son ordenados, hacen un plan del college para sus hijos y le empiezan a pagar la universidad a los niños desde chiquitos. ¿Ustedes sabían eso? Cuando ese niño crece y se gradúa del high school, ya tiene la escuela pagada completamente. Eso es un plan que hacen ellos desde que los niños están bebitos. Pero ¿ustedes creen que ese niño va a tener el título de college porque el papá ya pagó? No. ¿Qué tiene que hacer? Esforzarse. Este muchacho tiene que coger su esfuerzo, meterse en la escuela y ponerse a estudiar si quiere coger un título de college. Es lo mismo con la salvación. Dios te dice, aquí está, yo ya la pagué. Pero ahora tú tienes que meterte conmigo. Tú tienes que creer el mensaje que se te ha explicado y seguirme. Y yo voy a ser tu papá. Y tú vas a tener esa herencia que te prometo. Vas a tener esa salvación, dice. Y después te voy a sellar como quien sea un animal. Allá dicen, este es de propiedad de Leonidas Ártica, se llama mi papá. Ártica, ponen la A que la L. Y este animal pertenece a mi papá, porque le pusieron un sello, un fierro. Cuando tú terminas de pagar tu casa, que se ha de sentir rico, te ponen un sello pagado. Esta casa es mía. Qué rico los que ya son propietarios, ¿verdad? Pagado, ese carro es mío. Ese fue el sello de propiedad que Dios nos dio a través de su Espíritu. El Espíritu Santo es un sello de Dios, hermanos. Y el Espíritu Santo se manifiesta en la calidad de vida que tú tienes. Fíjate que después dice el otro verso, dice que el 14 dice, las arras de nuestra herencia. Déjenme explicarles qué quiere decir arras. Arras es un pago inicial. Él es nuestro único anticipo a la gloria venidera que se nos proporciona. No se necesita nada más. Dice que es las arras es el pago inicial. ¿Saben por qué puso las arras, hermanos? Porque el Espíritu Santo te va a ayudar aquí en la tierra. Pero ¿dónde va a ser el pago completo? Cuando vayamos con Él, la salvación eterna. Amén. Dice que las arras es un down payment, es un pago inicial. Ok, disfruten hasta que llegue, dice. Ahí lo dice en el 14. Vamos a leerlo juntos. Dice que las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Hasta la redención adquirida. Es un arras quiere decir un down payment, un pago inicial. Nosotros podemos disfrutar de todas las riquezas de Dios a través de ese sello, a través de ese sello de pertenencia. Qué lindo saber que yo he sido marcada, que tú has sido marcado cuando tú aceptas a Cristo. Ahora mi pregunta es, y es la pregunta que les voy a hacer a ustedes, estén conmigo aquí, por favor.
ya has creído a Cristo como Dios? Amén. ¿Tú ya aceptaste a Cristo como Salvador de tu vida? Amén. Gloria a Dios. Ustedes saben que la Biblia dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y lo crees aquí en tu corazón, serás salvo. No tienes que hacer nada. Tú dices, ay, pero es que yo tengo muchos pecados. Es que dice que Él ya lo pagó. Dice que Él nos da redención, nos da pago del pecado y nos perdona todos esos pecados. Solo tienes que aceptarlo en tu corazón, saber que tú eres un pecador, necesitas un Salvador y ese Señor es Cristo Jesús. Amén. Pero vamos a enfocarnos en lo que Pablo oró al final para estos hermanos de Efesio. Y vamos a ver lo que dice el 17. Dice que, vamos a leer el 16. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros, ¿en dónde? En mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé un espíritu de sabiduría, de revelación, de conocimiento en Él, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento para que sepáis la esperanza a la que esperanza. ¿Cuál es la esperanza, hermanos? La esperanza es saber que cuando dejemos este cuerpo mortal, nosotros vamos a resucitar también con Cristo. Amén. Ustedes saben que esta es la única esperanza que nos distingue de los otros mortales que todavía no conocen de Jesús, sabiendo que nosotros sí somos eternos. Y dice que esa es una esperanza. Y Pablo aquí está orando, dice que le da gracias a Dios por estos cristianos, que eran buenos cristianos. Y dice, y le oro a Dios para que les dé un espíritu de sabiduría, de entendimiento, para que ustedes entiendan. Como líderes, hermano, como yo no sé, pero yo oro mucho por ustedes. Y mi única deseo es que ustedes se acerquen más a Cristo, que ustedes estén más pegaditos con el gran yo soy. Y Pablo aquí, y que ustedes se entiendan y caminen de acuerdo a esta identidad de aquí de Efesios, que caminemos y que sepamos quiénes somos y a dónde vamos. Y dice, vamos a leer el 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis la esperanza a las que Él, está hablando de Jesús, os ha llamado. Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia, otra vez la herencia en los santos. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de ¿quién? De la fuerza de Él. Y dice que el que operó en Cristo, resucitándole de los muertos, sentándole a su diestra en lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, porque hay gente que dirá, ay, eso fue escrito hace 2000 años. No solo en este siglo. La palabra de Dios es para siempre, hermanos, sino en los siglos venideros. Esto es permanente, la esperanza es permanente. Y aquí te está diciendo, hermanos, que creamos el mismo poder. Dice que resucitó a Cristo de los muertos. Ahora pertenece porque lo heredamos de Cristo, por Cristo, y en Él lo heredamos también sus hijos. Amén. Qué lindo, qué hermoso. Me toca mucho saber de que yo heredo todo esto y a veces camino como cabizbaja, temerosa. ¿Qué va a pasar con mi vida si Cristo ya lo tiene predestinado? Dice, desde antes de la fundación del mundo. Dice Dios que Él sabe cuántos cabellos tienes en tu cabeza. Dice Dios que por más que te aflijas, no le vas a aumentar un codo a tu estatura. Chaparro, chaparro. Tú lo dijiste. Hermanos,
caminemos en esta identidad que Cristo ha prometido. Y a veces dirá, ¿cómo yo oigo la voz de Dios? ¿Cómo sé lo que Cristo quiere para mí? Cristo quiere tener convivencia contigo. Fíjate que Él nos ha amado tanto, hermanos. Fíjate que Dios quiere saber todo de ti. Él sabe todo de ti, pero quiere que tú le platiques, porque Él también te quiere conversar contigo. ¿Cómo yo hago eso, hermanos? Vamos a ir rapidito a 1 Corintios 2:9. Cuando yo leí esto, yo digo, wow, Señor, de verdad que uno a veces, por no acercarse a ti, no recibe conocimiento. Fíjate que en Efesios 3 hay otro pasaje que me encanta, que dice que la oración seguía con Pablo diciendo, mi oración que ustedes entiendan la anchura, la altura, la grandeza del gran amor de Dios y del poder que hay en Dios. Vamos a ver lo que dice 1 Corintios 2:9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Gloria a Dios. Amén. Hay gente que te dice, pero ¿cómo es que tú estás tan prosperado y yo no? Yo trabajo como tú, yo estudio como tú. ¿Qué dice aquí? Para los que aman a Dios, Dios ha preparado cosas que ojo no vio, ni oído escuchó. Para los que le aman a Dios. Tú solo tienes que amarlo, que volverte loco por Él, que ponerlo en primer lugar, antes que tu trabajo, antes que tu escuela, antes que tu esposa, que tu esposo, que tus hijos. Dios primero, hermanos. Y mira lo que dice allí mismo en el 14, en el mismo 2 del verso 14, 1 Corintios. El hombre natural no recibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Ellos no entienden, creen que estamos locos. Dice que porque para ellos son locura y no las puede entender, porque se han de discernir solamente espiritualmente. El 15, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Y me encanta el 16 y quiero que se vayan con esto. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? Y esto está en Isaías también. ¿Quién lo aconsejó a él? Pero mira lo que dice. ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. ¿Y por qué tomo tan malas decisiones, hermanos? Tú te preguntarás. Porque no estás metido con Él. Porque dice que Él nos revelará cosas. Dice que Él nos instruirá, su Espíritu Santo. Dice que Él nos va a decir lo que tenemos que hacer, nos va a enseñar a discernir, nos va a enseñar a actuar, a caminar. A veces hay cosas que no tienen sentido para mí, como levantar las manos cuando estoy adorando. ¿Por qué lo hago? Porque soy tocada por el Espíritu a veces. Hay gente que le dice emoción. Está bien que sea emoción, pero que no sea solo emoción. Que sea pasión por Cristo. Dice que para los hombres esto es locura. Para el hombre natural, cuando tú lo ves en tus ojos naturales, es locura. De cómo hacemos cosas para Dios o venir a la iglesia. Estás loco, te van a lavar el cerebro. Pero ahí es donde tienes que entender que dice que para el hombre natural, el que está perdido sin Dios, esto es locura. Él no entiende la ganancia. Él no entiende el beneficio. No solamente aquí en la tierra, hermanos, sino allá. Para siempre. Cuando Pablo aquí dice que tenemos más nosotros, los que amamos a Dios, tenemos la mente de Cristo. Cuando tú tienes la mente de Cristo, hermanos, aunque te ofendan, tú vas a permanecer tranquilo.
no vas a ofender para atrás. Cuando tú tienes la mente de Cristo, vas a aprender a amar mejor a tus hijos. Nosotros, dice, tenemos la mente de Cristo. Wow, esto es profundo. Él dice, ¿quién guía a Dios? Mas sin embargo, dice que nosotros tenemos, cuando tú estás bien conectado con Dios, tú vas a entender lo que Dios ama y lo que Dios odia. Y vas a dejar de hacer las cosas que Dios odia porque tienes la mente de Cristo. No porque quiere ganarte la salvación. Fíjate, esa es la única diferencia, que hay una metamorfosis en el cristiano. Porque cuando aprendes a tener la mente de Cristo, ya no vas a querer hacer las cosas que Dios odia. Dice que entre más te juntas con una persona, más eres como él, como ella. Por eso que los matrimonios después de 20 años y tienes una buena comunicación con tu esposa, ya parecen hermanitos gemelos. Piensas como ella, te gusta lo que a ella le gusta, quieren ir al mismo lado juntos. Es lo mismo con tu relación con Cristo Jesús. Dios quiere que estés metido con Él porque Él te va a enseñar a ser como Él. Amén. Él quiere que tú tengas su mente. Amén. Gracias, Padre, te damos por tanto beneficio como creyente que nos das. Que nunca se nos olvide esto, que aprendamos a tener, Señor, una identidad sana en ti, Cristo Jesús. A caminar, Señor, sabiendo que estamos contigo. Y si estamos contigo, Señor, ¿quién contra nosotros? Te damos gracias por lo que estamos aquí reunidos en este día. Bendice nuestra semana, Señor, laboral. Bendícenos en la casa. Provee todas nuestras necesidades de acuerdo con tus riquezas allá en gloria, en lugares celestiales. Te damos gracias porque hasta el día de hoy nos has mantenido aquí firmes, Señor. Bendice esta iglesia, Señor, y bendice tu iglesia en general, para que podamos tener la mente de Cristo, para que podamos caminar como hijos, herederos, santos, sin mancha, sellados por el Espíritu de Dios. Te entregamos, Señor, este día. Permite que podamos ir en paz a nuestros hogares. Te damos las gracias y te pido estas cosas en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Que Dios me lo bendiga y nos vemos. Amén.